En las brumas del tiempo, donde la historia oficial se desvanece y emergen las verdades incómodas, existe una pregunta que ha aterrorizado a los guardianes de la fe durante milenios. ¿Qué pasaría si Jerusalén no fuera única? ¿Qué ocurriría si las piedras sagradas de tierras lejanas susurraran los mismos secretos que los muros del templo de Salomón? Porque en el corazón de México, entre pirámides que desafían el cielo y templos que reflejan las estrellas, se oculta una profecía que podría destruir para siempre la narrativa de un pueblo elegido, una tierra prometida, una ciudad santa. La historia que nos han contado comienza en Jerusalén, esa ciudad dorada que se alzó como el ombligo del mundo, el punto donde lo divino tocaba lo terrenal. Allí, según las Escrituras, Dios eligió residir entre los mortales, estableciendo su trono en el Sancta Sanctorum del templo, convirtiendo esas piedras en el centro absoluto de la creación. Pero no resulta sospechoso que una divinidad infinita elija un punto tan específico en la geografía. ¿No es acaso extraño que lo universal se limite a lo particular, que lo eterno se ancle en lo temporal? Los escribas y sacerdotes de Israel construyeron cuidadosamente esta narrativa, tejiendo una red de profecías y promesas que convertían a Jerusalén en el destino inevitable de toda la humanidad. Las naciones gentiles, decían, vendrían como ríos hacia Sión, llevando sus tesoros y postrándose ante el Dios de Abraham. La ciudad se volvería el faro de la civilización, la maestra de las leyes divinas, el tribunal supremo de la justicia celestial. Pero ¿qué pasaría si esta exclusividad fuera una construcción humana demasiado humana? ¿Qué ocurriría si lo divino hubiera sembrado sus semillas en múltiples tierras, creando no una Jerusalén, sino muchas? Mientras los hebreos edificaban su templo en las colinas de Judea, al otro lado del océano, en tierras que para ellos no existían, otras manos alzaban pirámides que también buscaban tocar el rostro de los dioses. Los constructores de Teotihuacán no conocían los salmos de David, pero sus piedras cantaban himnos similares. No habían escuchado las profecías de Isaías, pero sus templos apuntaban hacia las mismas constelaciones que guiaban a los astrólogos de Babilonia. ¿Es esto coincidencia o revelación? ¿Casualidad o conspiración cósmica? En los códices que sobrevivieron a las hogueras de los conquistadores, se habla de Tolán, la ciudad mítica, el lugar donde los dioses descendían para conversar con los hombres. Los antiguos mexicanos la describían como una Jerusalén de jade y obsidiana, donde los templos se alzaban como escaleras hacia el infinito y donde los sacerdotes interpretaban los susurros del viento como oráculos divinos. ¿No es acaso inquietante que culturas separadas por océanos y milenios compartan la misma obsesión por construir ciudades donde lo humano y lo divino se encuentran? Los mitos mesoamericanos hablan de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que descendió del cielo para enseñar a los hombres los secretos de la civilización. Este dios barbado, de piel clara, prometió regresar desde el oriente cuando los tiempos se cumplieran. ¿No resulta perturbador que esta profecía resuene con ecos mesiánicos que parecen sacados directamente de las escrituras hebreas? ¿Acaso el Mesías prometido tenía múltiples rostros, múltiples nombres, múltiples tierras donde manifestarse? La tradición bíblica ha silenciado cuidadosamente estas coincidencias, construyendo muros de ortodoxia que impiden ver las conexiones. Los teólogos han repetido durante siglos que la revelación es progresiva, que comienza con Abraham, se desarrolla con Moisés y culmina en Jerusalén. Pero, ¿qué pasaría si esta progresión fuera simultánea? ¿Qué ocurriría si mientras los hebreos recibían las tablas de la ley en el Sinaí, otros pueblos recibían revelaciones paralelas en sus propias montañas sagradas? El lenguaje de los templos es universal, piedras alzadas hacia el cielo, orientaciones astronómicas precisas, cámaras secretas donde los iniciados descubren misterios prohibidos.
En Jerusalén, el templo de Salomón guardaba el arca de la alianza en su lugar santísimo. En Teotihuacán, los sacerdotes descendían a cámaras subterráneas donde custodiaban objetos sagrados cuyo poder solo ellos comprendían. Es casualidad que ambos templos sirvieran como puentes entre dos mundos, como portales donde lo visible y lo invisible se tocaban. Los sacrificios también unen ambas tradiciones de manera inquietante. En el monte Moriah, Abraham alzó el cuchillo sobre Isaac, estableciendo el paradigma del sacrificio que agrada a Dios. En las pirámides de México, los sacerdotes alzaban cuchillos de obsidiana sobre víctimas elegidas, ofreciendo corazones palpitantes al sol naciente. ¿Acaso ambos rituales respondían a la misma revelación primitiva, a la misma sed divina que exige sangre como precio de la comunicación entre cielo y tierra? La astronomía revela conexiones aún más perturbadoras. Los constructores del Templo de Jerusalén lo orientaron según los puntos cardinales y las constelaciones sagradas, convirtiendo el edificio en un mapa celeste hecho de piedra. Los arquitectos de las pirámides mexicanas hicieron exactamente lo mismo, alineando sus templos con Venus, las Pléyades y la Vía Láctea, con una precisión que desafía la comprensión moderna. ¿Cómo explicar que culturas sin contacto llegaran a las mismas conclusiones sobre la importancia de reflejar el orden celestial en la arquitectura terrestre? Las profecías de ambas tradiciones hablan del fin de los tiempos, con vocabularios sorprendentemente similares. Los profetas hebreos anunciaron que Jerusalén se convertiría en la capital de un reino universal cuando llegara el Mesías. Los visionarios mexicanos profetizaron que Tolan resurgiría cuando regresara Quetzalcóatl para establecer una era dorada. ¿Son estas profecías contradictorias o complementarias? ¿Hablan de eventos diferentes o del mismo evento visto desde perspectivas distintas? La idea de una segunda Jerusalén no es nueva para quienes se han atrevido a leer entre las líneas de los textos sagrados. El profeta Ezequiel tuvo visiones de una Jerusalén celestial que descendería del cielo, perfecta y eterna, reemplazando a la ciudad terrestre. El libro del Apocalipsis retoma esta visión, describiendo una nueva Jerusalén que no necesitaría templo, porque Dios mismo sería su templo. No es posible que esta Jerusalén celestial se haya manifestado simultáneamente en múltiples ubicaciones terrestres, siendo México una de ellas. Los primeros conquistadores españoles quedaron perturbados por las similitudes que encontraron entre las religiones mexicanas y el cristianismo. Hernán Cortés escribió al emperador Carlos V, expresando su asombro al descubrir templos que recordaban iglesias, rituales que parecían misas y sacerdotes que guardaban votos de castidad. Los frailes que llegaron después interpretaron estas similitudes como obra del diablo, como imitaciones satánicas destinadas a confundir a los fieles. Pero no es más probable que fueran ecos de una revelación original común, fragmentos de una verdad primordial que se había dispersado por toda la tierra. La resistencia de la ortodoxia a aceptar estas conexiones revela el miedo profundo que genera la posibilidad de una segunda Jerusalén. Porque si México es también una tierra sagrada, si sus templos son también moradas divinas, si sus profecías son también revelaciones auténticas, entonces la exclusividad de Israel se desmorona. El pueblo elegido deja de ser único. La tierra prometida se multiplica y el monopolio de la verdad religiosa se fragmenta en 1000 pedazos. ¿No es inquietante que los misioneros españoles se apresuraran a destruir los códices mexicanos, quemando bibliotecas enteras que contenían milenios de sabiduría? ¿Qué contenían esos libros que tanto aterrorizaba a los guardianes de la fe cristiana? ¿Acaso narraban una versión alternativa de la historia sagrada, una versión donde Jerusalén no era el centro único del mundo divino? Los testimonios que sobrevivieron a la destrucción
hablan de profecías mexicanas que predicen el regreso de los dioses desde tierras lejanas. Según estas profecías, cuando Quetzalcóatl volviera, no vendría solo, sino acompañado por otros seres divinos que traerían consigo una nueva era de sabiduría y justicia. ¿No resulta perturbador que estas profecías se cumplieran de manera distorsionada con la llegada de los españoles, como si el destino hubiera sido secuestrado por fuerzas que no comprendían el verdadero significado de lo que estaba ocurriendo? La arquitectura sagrada de México revela conocimientos que desafían las cronologías oficiales. Las pirámides de Giza y las pirámides de Teotihuacán comparten proporciones matemáticas que sugieren un origen común, o al menos una comunicación imposible según la historia convencional. ¿Cómo explicar que culturas separadas por continentes y milenios desarrollaran las mismas técnicas constructivas, las mismas proporciones sagradas, los mismos conocimientos astronómicos? En las cámaras ocultas de las pirámides mexicanas, los arqueólogos han descubierto objetos cuyo propósito permanece misterioso. Esferas de obsidiana pulida que reflejan la luz de manera hipnótica, espejos de pirita que parecen ventanas a otros mundos, cristales tallados con precisión imposible. ¿Eran estos objetos meramente decorativos o servían para propósitos que trascendían lo material? ¿Acaso los sacerdotes mexicanos poseían tecnologías espirituales que les permitían comunicarse con dimensiones que la ciencia moderna apenas comienza a sospechar? Las tradiciones orales que sobrevivieron en comunidades indígenas aisladas hablan de el tiempo en que los cielos estaban abiertos, una era dorada cuando los dioses caminaban entre los hombres y las ciudades sagradas servían como puertas entre mundos. Estas tradiciones describen Teotihuacán no como una ciudad muerta, sino como un portal dormido que despertará cuando lleguen los tiempos señalados. ¿No es esto exactamente lo que las profecías bíblicas dicen sobre Jerusalén, que volverá a ser el trono de Dios cuando se cumplan los tiempos? La obsesión de los antiguos mexicanos por el tiempo cíclico también encuentra ecos inquietantes en la tradición bíblica. Mientras los hebreos desarrollaban el concepto del sábado, los mexicanos perfeccionaban calendarios que medían ciclos divinos de una complejidad asombrosa. Ambas tradiciones entendían el tiempo no como una línea recta, sino como una espiral sagrada donde ciertos momentos se cargaban de significado eterno. ¿Acaso ambas culturas habían recibido fragmentos de la misma revelación sobre la naturaleza cíclica de la historia sagrada? Los nombres mismos revelan conexiones ocultas. Jerusalén significa fundación de paz, mientras que México deriva de Mexitli, el nombre secreto del dios de la guerra que también era dios de la paz cuando se cumplían sus mandatos. Ambas ciudades fueron fundadas según visiones divinas, ambas se convirtieron en centros de peregrinación, ambas fueron destruidas y reconstruidas múltiples veces, como si el destino mismo conspirara para mantenerlas vivas contra toda probabilidad. ¿No resulta sospechoso que las dos tradiciones mesiánicas más poderosas del mundo occidental converjan en México? El cristianismo llegó con los conquistadores, pero encontró un terreno ya preparado por profecías que hablaban del regreso de un Dios salvador. Los símbolos se fusionaron con una facilidad que desconcertó a los misioneros. La cruz cristiana se superpuso sin esfuerzo sobre la cruz de Quetzalcóatl. La Virgen de Guadalupe apareció en el cerro donde antes se veneraba a Tonantzin, y los templos cristianos se alzaron sobre los cimientos de templos prehispánicos como si hubieran estado esperando ese momento desde siempre. Las apariciones marianas en México poseen características que las distinguen de cualquier otra manifestación similar en el mundo. La Virgen de Guadalupe no solo apareció a un indígena, sino que lo hizo hablando náhuatl, utilizando símbolos aztecas
y dejando una imagen que contiene códigos visuales que los especialistas aún no terminan de descifrar. ¿Acaso esta aparición fue la manera en que lo divino confirmó que México era también una tierra elegida, una segunda Jerusalén donde el cielo y la tierra se tocaban de manera especial? La resistencia de las autoridades eclesiásticas a reconocer la autenticidad de la aparición guadalupana revela el mismo patrón de negación que se observa en otros aspectos de la espiritualidad mexicana. Durante décadas, los obispos españoles se opusieron al culto de la Virgen Morena, considerándolo una desviación peligrosa de la ortodoxia católica. No es significativo que solo cuando el culto se volvió imparable, las autoridades decidieran apropiárselo, controlarlo y canalizarlo según sus propios intereses. Los estudios científicos modernos sobre la imagen guadalupana han revelado características que desafían la explicación racional. Pigmentos que no existen en la naturaleza, técnicas pictóricas que no habían sido inventadas en el siglo XVI, propiedades ópticas que cambian según el ángulo de observación. ¿Son estas características evidencia de un origen sobrenatural o prueba de que las culturas prehispánicas poseían conocimientos tecnológicos más avanzados de lo que la historia oficial admite? En los códices que escaparon a la destrucción se encuentran profecías que hablan de una era en que los dos cielos se convertirán en uno, cuando la serpiente emplumada y el cordero sacrificial se reconocerán como hermanos, cuando Tolan y Jerusalén caminarán juntas hacia el amanecer eterno. ¿Acaso estas profecías anuncian un futuro en que las dos tradiciones mesiánicas se fusionarán para revelar una verdad más grande que la suma de sus partes? La geografía sagrada de México reproduce patrones que se encuentran en Tierra Santa con una precisión que no puede ser casual. La distancia entre Teotihuacán y el Templo Mayor de Tenochtitlán equivale exactamente a la distancia entre Jerusalén y Belén. Los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl están orientados hacia el este con el mismo ángulo que el Monte de los Olivos respecto al Templo de Jerusalén. ¿Cómo explicar estas coincidencias sin recurrir a la posibilidad de que ambas geografías sagradas fueron diseñadas según el mismo plan divino? Los rituales de purificación que practicaban los sacerdotes mexicanos guardan similitudes inquietantes con los rituales del Templo de Jerusalén. Ambas tradiciones exigían baños rituales, vestimentas específicas, ayunos prolongados y el uso de incienso para crear atmósferas propicias a la comunicación divina. Los sacerdotes de ambas culturas servían como mediadores entre los dioses y los hombres, interpretando señales, ofreciendo sacrificios y custodiando conocimientos secretos que solo podían ser transmitidos a iniciados seleccionados. ¿No es revelador que tanto en Jerusalén como en México los templos más importantes fueran construidos sobre cuevas naturales consideradas portales al inframundo? El Santo Sepulcro cristiano se alza sobre una cueva donde, según la tradición, fue sepultado y resucitó Jesús. El Templo Mayor azteca fue construido sobre la cueva donde, según los mitos, los dioses se sacrificaron para crear el quinto sol. ¿Acaso ambas tradiciones reconocían que ciertos lugares de la tierra eran especialmente porosos, especialmente permeables a las influencias divinas? La numerología sagrada también conecta ambas tradiciones de manera inquietante. El número 7 aparece constantemente en ambas. Los 7 días de la creación bíblica encuentran eco en los 7 niveles del inframundo mexicano. Las 7 lámparas del candelabro judío se reflejan en las 7 direcciones sagradas de la cosmología azteca. El número 12, fundamental en la tradición bíblica, también era central en la organización del tiempo mexicano.
12 casas zodiacales, 12 meses rituales, 12 órdenes sacerdotales. Los textos proféticos de ambas tradiciones hablan de una era final en que las naciones convergerán hacia la ciudad sagrada para recibir la revelación definitiva. En las profecías bíblicas, todas las naciones subirán a Jerusalén para aprender la ley de Dios. En las profecías mexicanas, todos los pueblos vendrán a Tollán cuando los dioses regresen para establecer el reino eterno. ¿Son estas profecías contradictorias o describen el mismo evento desde perspectivas culturales diferentes? La destrucción de ambas ciudades sagradas sigue patrones similares que sugieren la operación de las mismas fuerzas cósmicas. Jerusalén fue destruida por los babilonios y luego por los romanos, pero siempre resurgió de sus cenizas. Tenochtitlán fue arrasada por los españoles, pero México surgió de sus ruinas como una fínix sagrada que conservaba en su corazón el fuego eterno de las profecías ancestrales. ¿Acaso la destrucción y resurrección son parte necesaria del destino de las ciudades sagradas, pruebas que deben superar para cumplir su papel en el plan divino? En las tradiciones esotéricas de ambas culturas se habla de conocimientos ocultos que solo pueden ser revelados cuando lleguen los tiempos apropiados. La Cabalá judía promete que los secretos más profundos de la creación serán revelados en los días mesiánicos. Los códices mexicanos hablan de libros sagrados que permanecen ocultos hasta que Quetzalcóatl regrese para abrirlos. ¿Acaso estos conocimientos ocultos son complementarios, piezas de un mismo rompecabezas cósmico que solo puede ser completado cuando las dos tradiciones se reconozcan mutuamente? La música sagrada también revela conexiones profundas. Los salmos hebreos utilizan escalas pentatónicas que se encuentran idénticamente en la música ritual mexicana. Los instrumentos sagrados de ambas tradiciones comparten características acústicas diseñadas para inducir estados alterados de conciencia. El shofar judío y los caracoles mexicanos producen frecuencias similares que, según los iniciados, abren puertas a dimensiones espirituales. ¿Es casualidad que culturas sin contacto desarrollaran las mismas técnicas sónicas para comunicarse con lo divino? El simbolismo de la serpiente aparece en ambas tradiciones, con significados complejos que van más allá del bien y del mal simplificado. En el Génesis, la serpiente del Edén representa tanto la tentación como la sabiduría. En México, Quetzalcóatl es serpiente y ave, tierra y cielo, sabiduría y poder. ¿Y acaso ambas tradiciones preservaron fragmentos de un mito original más complejo, donde la serpiente no era enemiga de la humanidad, sino maestra de conocimientos prohibidos? Los rituales de iniciación de los sacerdotes mexicanos incluían períodos de aislamiento en cavernas donde los candidatos experimentaban visiones y recibían revelaciones directas de los dioses. Los profetas bíblicos también se retiraban a cuevas y desiertos donde recibían visiones que después transmitían al pueblo. No es significativo que ambas tradiciones reconocieran que ciertos conocimientos solo pueden ser recibidos en soledad, en lugares donde la frontera entre lo visible y lo invisible se vuelve más permeable. Las profecías mexicanas hablan de una época en que los huesos secos volverán a vivir, una frase que parece sacada directamente de las visiones de Ezequiel. Según estas profecías, cuando lleguen los tiempos señalados, los templos destruidos se alzarán nuevamente, las lenguas olvidadas volverán a hablarse, y los dioses que parecían muertos regresarán para establecer un nuevo orden mundial. ¿Acaso estas profecías anuncian una resurrección literal de las culturas prehispánicas o apuntan hacia una síntesis espiritual que trascenderá las divisiones históricas?
Los cronistas indígenas que escribieron después de la conquista utilizaron un lenguaje criptográfico para preservar conocimientos prohibidos, ocultando profecías y revelaciones dentro de textos aparentemente cristianos. Al leer estos documentos con ojos iniciados, emergen capas de significado que sugieren la supervivencia de tradiciones esotéricas completas, tradiciones que conservaban la memoria de México como segunda Jerusalén, como tierra elegida por los dioses para ser sede de revelaciones paralelas a las bíblicas. ¿No es inquietante que los grandes místicos mexicanos del período colonial, como Sor Juana Inés de la Cruz, utilizaran simbolismos que parecen sacados directamente de textos cabalísticos? Sus poemas y tratados contienen referencias cruzadas entre la tradición cristiana y elementos que solo pueden provenir del conocimiento esotérico prehispánico. ¿Acaso estos místicos habían logrado la síntesis que las autoridades religiosas trataban de impedir, la unión entre las dos corrientes de revelación que convergían en territorio mexicano? La aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego no fue un evento aislado, sino el más famoso de una serie de manifestaciones marianas que ocurrieron en México durante los primeros años de la colonia. En cada caso, la Virgen aparecía a indígenas, hablaba en lenguas nativas y dejaba signos que conectaban el cristianismo con simbolismos prehispánicos. ¿Acaso estas apariciones fueron la manera en que lo divino confirmó que México era una tierra especialmente elegida para ser puente entre tradiciones espirituales aparentemente incompatibles? Los estudios arqueológicos modernos han revelado que muchos templos mexicanos fueron construidos sobre estructuras aún más antiguas, creando complejos arquitectónicos que abarcan miles de años de construcción continua. Esta característica también se encuentra en Jerusalén, donde cada nueva construcción se alza sobre los cimientos de templos anteriores, creando una estratigrafía sagrada que conecta el presente con los orígenes míticos. ¿Acaso ambos lugares fueron elegidos por fuerzas que trascienden la historia humana, fuerzas que regresan periódicamente para renovar la sacralidad de ciertos puntos geográficos? En las tradiciones orales de los pueblos indígenas mexicanos se conservan cantos que describen viajes astrales a ciudades celestiales que guardan sorprendente similitud con las descripciones bíblicas de la Jerusalén celestial. Estos cantos hablan de ciudades de cristal donde moran los dioses, de escaleras de luz que conectan la tierra con el cielo, de ríos de fuego que purifican a quienes se atreven a cruzarlos. ¿Son estas descripciones producto de la imaginación o memoria de experiencias espirituales auténticas que confirmaban la existencia de realidades paralelas a las descritas en los textos sagrados del Medio Oriente? La insistencia de los conquistadores españoles en destruir todo vestigio de la religión prehispánica revela un miedo que trasciende la simple diferencia doctrinal. Si las religiones mexicanas hubieran sido meramente paganas, habría bastado con reemplazarlas gradualmente por el cristianismo. Pero la violencia sistemática con que fueron perseguidas sugiere que representaban una amenaza existencial para la ortodoxia cristiana. ¿Qué veían los misioneros españoles en los templos mexicanos que los aterrorizaba tanto? ¿Acaso reconocían, aunque fuera inconscientemente, que estaban ante una revelación paralela que cuestionaba la exclusividad de la revelación bíblica? Los códices que sobrevivieron contienen mapas estelares que muestran constelaciones con nombres que no aparecen en ninguna tradición astronómica conocida. Estas constelaciones están conectadas por líneas que forman patrones geométricos complejos, patrones que se repiten en la arquitectura de los templos y en los diseños de los textiles sagrados. ¿Acaso los antiguos mexicanos poseían conocimientos astronómicos que iban más allá de la simple observación, conocimientos que les permitían leer en el cielo mapas de realidades espirituales?
La tradición de los voladores de Papantla, que parece un ritual folclórico, conserva en realidad una ceremonia iniciática que reproduce el descenso de los dioses a la tierra. Los 4 voladores representan los 4 vientos, las 4 direcciones, los 4 mundos que deben ser atravesados para alcanzar la sabiduría divina. El 5.º hombre, que permanece en el centro tocando la flauta, representa el axis mundi, el punto donde convergen todas las dimensiones. ¿No es inquietante que esta ceremonia reproduzca exactamente la estructura cósmica que se describe en los textos cabalísticos más secretos? En las cuevas sagradas de México se han encontrado pinturas rupestres que datan de miles de años antes de la llegada de los españoles. Estas pinturas muestran figuras barbadas, vestidas con túnicas que recuerdan a los profetas bíblicos, figuras que enseñan agricultura y astronomía a pueblos primitivos. ¿Cómo explicar estas imágenes sin recurrir a la posibilidad de contactos transatlánticos prehistóricos o, más inquietante aún, a la presencia de maestros espirituales que operaban simultáneamente en múltiples continentes? La persistencia de ciertos rituales en comunidades indígenas aisladas ha preservado ceremonias que parecen sacadas directamente del Antiguo Testamento. En algunos pueblos de la Sierra Madre se practican rituales de expiación que incluyen el uso de chivos expiatorios, la aspersión con sangre de animales sacrificados y períodos de purificación que duran exactamente los mismos días que se especifican en el Levítico. ¿Cómo llegaron estos rituales a México si no había contacto con la tradición bíblica? Los nombres de lugares en México contienen raíces lingüísticas que aparecen también en lenguas semíticas con significados relacionados. Jerusalén contiene la raíz shalem, que significa paz o completitud. México contiene la raíz mex, que en náhuatl se relaciona con el concepto de centro o punto de equilibrio. Ambas palabras apuntan hacia la idea de un lugar donde las fuerzas opuestas se reconcilian, donde se alcanza un estado de armonía cósmica. ¿Es casualidad que ambas ciudades sagradas lleven nombres que expresan el mismo concepto fundamental? La estructura social de los antiguos mexicanos reproducía patrones que se encuentran en la organización teocrática del Israel bíblico. Ambas sociedades estaban organizadas en 12 divisiones principales. Ambas tenían castas sacerdotales hereditarias. Ambas practicaban formas de teocracia donde los líderes políticos derivaban su autoridad de mandatos divinos. ¿Acaso ambas sociedades habían recibido el mismo modelo de organización social desde fuentes celestiales? Los rituales funerarios mexicanos incluían prácticas que guardan similitud inquietante con los rituales de enterramiento judíos: el lavado ritual del cadáver, el uso de mortajas específicas, la orientación del cuerpo según puntos cardinales sagrados, el luto de períodos determinados. En ambas tradiciones, la muerte no era vista como final, sino como transición hacia estados superiores de existencia. ¿Cómo explicar estas similitudes sin admitir la posibilidad de una revelación común sobre la naturaleza de la vida después de la muerte? En los textos náhuatl que sobrevivieron se encuentran himnos que utilizan estructuras poéticas idénticas a las de los salmos hebreos. Paralelismos, repeticiones, gradaciones que elevan el espíritu hacia estados de éxtasis místico. Los traductores han notado que muchos de estos himnos pueden ser cantados con las melodías tradicionales de los salmos bíblicos sin forzar la métrica. Es posible que ambas tradiciones hubieran recibido las mismas técnicas poéticas para invocar la presencia divina. Las profecías mexicanas que hablan del regreso de Quetzalcóatl describen señales que son idénticas a las que los profetas bíblicos asocian con la llegada del Mesías. Guerras y rumores de guerra, hambrunas, pestilencias, señales en el sol y la luna, terremotos que sacuden los cimientos de la tierra.
¿Acaso ambas tradiciones proféticas describían el mismo evento escatológico desde perspectivas culturales diferentes, o las fuerzas cósmicas que operan en los finales de ciclo siguen siempre los mismos patrones universales? En las ceremonias de coronación de los tlatoani aztecas se utilizaban rituales que reproducen elementos centrales de la coronación de los reyes de Israel. La unción con aceites sagrados, la imposición de vestimentas ceremoniales, la proclamación pública que confirmaba que el nuevo rey había sido elegido por los dioses. En ambos casos, el rey era visto como representante divino en la tierra, como mediador entre el cielo y los súbditos. ¿Cómo explicar estas similitudes sin admitir que ambas tradiciones habían recibido el mismo modelo de realeza sagrada? Los mercados de Tlatelolco, según las crónicas de los conquistadores, estaban organizados de manera que reproducía la estructura del Templo de Jerusalén. Patios concéntricos donde se vendían diferentes tipos de mercancías, desde las más mundanas en la periferia hasta las más sagradas en el centro. El acceso a cada nivel estaba restringido según jerarquías sociales y rituales de purificación. ¿Acaso los antiguos mexicanos habían comprendido que el comercio también podía ser una forma de culto, un ritual que conectaba lo material con lo espiritual? En los hospitales que fundaron los franciscanos en México, se implementaron técnicas de curación que combinaban la medicina europea con conocimientos médicos prehispánicos, que resultaron ser más efectivos que los tratamientos utilizados en Europa. Los médicos indígenas conocían propiedades curativas de plantas que no existían en el viejo mundo, pero utilizaban estas plantas en rituales que incluían oraciones, ayunos y ceremonias que recordaban a los rituales de sanación que se practicaban en el Templo de Jerusalén. ¿Acaso la medicina sagrada era otro punto de conexión entre las dos tradiciones revelatorias? Los cronistas españoles reportaron que los templos mexicanos utilizaban sistemas de iluminación natural que creaban efectos lumínicos específicos durante solsticios y equinoccios, efectos que transformaban completamente el ambiente interior y predisponían a los fieles para experiencias místicas. Estos mismos efectos se han documentado en el Templo de Jerusalén, donde la entrada de luz solar en momentos específicos del año creaba condiciones propicias para la comunicación divina. ¿Cómo explicar que arquitectos separados por continentes desarrollaran las mismas técnicas para manipular la luz como elemento sagrado? En las tradiciones orales de varios pueblos mexicanos se conservan relatos de visitantes celestiales que llegaron en casas volantes para enseñar conocimientos sagrados. Estas narraciones describen seres luminosos que hablaban todas las lenguas, que conocían el pasado y el futuro, que establecieron calendarios y rituales antes de regresar a su morada celeste, prometiendo volver cuando se cumplieran ciertos ciclos. ¿No resultan inquietantemente similares estos relatos a las descripciones bíblicas de los encuentros de los profetas con ángeles y mensajeros divinos? La persistencia del culto a la Virgen de Guadalupe, que se ha mantenido ininterrumpidamente durante más de 400 años, sugiere que responde a necesidades espirituales que trascienden las modas religiosas. La devoción guadalupana ha sobrevivido a revoluciones, persecuciones, cambios de gobierno y transformaciones sociales radicales. ¿Acaso esta persistencia indica que la aparición respondió a una necesidad cósmica de confirmar la sacralidad especial de México como Segunda Jerusalén? Los estudios antropológicos han documentado que en comunidades indígenas donde se perdió completamente la memoria histórica de las tradiciones prehispánicas, siguen apareciendo espontáneamente ceremonias y símbolos que reproducen elementos centrales de la religiosidad ancestral.
¿Cómo explicar esta persistencia sin recurrir a la posibilidad de que ciertos lugares geográficos conservan impregnaciones espirituales que influyen sobre quienes los habitan, independientemente de su formación cultural consciente? En los archivos vaticanos se conservan documentos que describen las dudas de los primeros misioneros ante las similitudes que encontraron entre el cristianismo y las religiones mexicanas. Algunos frailes llegaron a preguntarse si los antiguos mexicanos no habrían recibido una revelación paralela que preparaba el terreno para la llegada del evangelio cristiano. Estas dudas fueron silenciadas oficialmente, pero los documentos revelan un debate interno que jamás fue resuelto satisfactoriamente. ¿Qué habría pasado si la Iglesia hubiera admitido oficialmente que México era también una tierra elegida, una segunda Jerusalén donde lo divino se manifestaba de manera especial? Mientras las llamas de las hogueras inquisitoriales consumían códices y manuscritos en las plazas de México, mientras los martillos iconoclastas destruían templos que habían resistido milenios de terremotos y guerras, algo indestructible sobrevivía en el alma colectiva del pueblo mexicano. Como semillas enterradas en cenizas volcánicas, las profecías sobre la segunda Jerusalén esperaban pacientemente el momento de su germinación. ¿Acaso la destrucción había sido necesaria para purificar la revelación, para separar lo esencial de lo accidental, para preparar el terreno donde nacería una síntesis espiritual sin precedentes en la historia humana? Los templos que se alzaban en el corazón de México no eran meras construcciones humanas, sino cristalizaciones de visiones que trascendían el tiempo y el espacio. Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se convertían en dioses, no había sido planeada por arquitectos mortales, sino revelada en sueños a iniciados que comprendían el lenguaje secreto de las piedras. ¿Cómo explicar, sino que sus proporciones reprodujeran las mismas constantes matemáticas que rigen el crecimiento de las flores, la forma de las galaxias, el ritmo de los corazones humanos? Cada piedra de la pirámide del Sol había sido colocada no solo según cálculos astronómicos, sino siguiendo un plan cósmico que convertía la estructura entera en un instrumento de comunicación con dimensiones invisibles. Los constructores sabían que ciertos ángulos y proporciones podían abrir puertas entre mundos, que determinadas frecuencias vibracionales podían invocar presencias que normalmente permanecían ocultas tras el velo de lo material. ¿No es inquietante que esta misma comprensión se encuentre en los textos cabalísticos que describen la construcción del Templo de Salomón como un trabajo de geometría sagrada? En las cámaras secretas de Teotihuacán, los arqueólogos han descubierto túneles que se extienden por kilómetros bajo la ciudad, túneles orientados según constelaciones específicas y decorados con murales que muestran procesiones de sacerdotes portando objetos cuya naturaleza permanece misteriosa. Estos túneles no eran simples pasadizos, sino réplicas del inframundo diseñadas para rituales de muerte y renacimiento que transformaban a los iniciados en seres capaces de transitar entre dimensiones. ¿Acaso los constructores de estos túneles poseían conocimientos sobre la estructura multidimensional de la realidad que la ciencia moderna apenas comienza a sospechar? La orientación de las pirámides de Teotihuacán hacia el punto donde se oculta la constelación de las Pléyades no era casual, sino que respondía a profecías que identificaban esas estrellas como el lugar de origen de los dioses que habían enseñado la civilización a los hombres. En la mitología mexicana, las Pléyades eran conocidas como Tianquistli, el mercado celestial donde se intercambiaban las almas de los muertos por las de los que estaban por nacer.
¿No resulta perturbador que estas mismas estrellas aparezcan en el libro de Job como símbolo del poder creativo divino, como las cadenas de las Pléyades que solo Dios puede atar o desatar? Los rituales que se practicaban en Teotihuacán incluían ceremonias de ayuno y purificación que duraban exactamente los mismos períodos que se especifican en los textos bíblicos para la preparación de los sacerdotes. Los candidatos a la iniciación debían pasar 40 días en cámaras subterráneas, alimentándose solo de agua y granos de maíz sagrado antes de poder ascender a las cámaras superiores de las pirámides donde recibían visiones directas de los dioses. ¿Cómo explicar esta coincidencia con los 40 días de ayuno que aparecen repetidamente en la tradición bíblica como período necesario para la purificación espiritual? En los murales de Tepantitla, uno de los complejos palaciegos de Teotihuacán, se representa un paraíso acuático donde los muertos disfrutan de una existencia paradisíaca similar a la que describen los textos bíblicos sobre el jardín del Edén. Los personajes aparecen rejuvenecidos, cantando y danzando junto a ríos de agua cristalina, rodeados de árboles que dan frutos eternos. ¿Acaso los artistas de Teotihuacán habían recibido visiones del mismo paraíso que inspiró los relatos bíblicos sobre el estado original de la humanidad? La destrucción misteriosa de Teotihuacán, que fue abandonada súbitamente en el siglo VII sin signos de guerra o catástrofe natural, sigue un patrón que se repite en otras ciudades sagradas de la historia. Jerusalén también fue abandonada múltiples veces por razones que trascienden las explicaciones históricas convencionales. ¿Acaso ciertas ciudades sagradas están destinadas a períodos de abandono que preparan su renacimiento en momentos cósmicamente apropiados? En Chichén Itzá, la serpiente de luz que desciende por la escalinata de Kukulcán durante los equinoccios no es un efecto casual de luz y sombra, sino la materialización visible de una presencia espiritual que los antiguos mayas habían aprendido a invocar mediante técnicas arquitectónicas precisas. ¿No es inquietante que este fenómeno ocurra exactamente en los momentos del año cuando el día y la noche se equilibran, cuando las fuerzas cósmicas alcanzan el punto de armonía que los textos bíblicos asocian con la presencia divina? El juego de pelota de Chichén Itzá no era un deporte, sino una representación ritual del conflicto cósmico entre la luz y las tinieblas, entre el orden y el caos, entre la vida y la muerte. Los equipos que competían representaban fuerzas cósmicas opuestas, y el resultado del juego se interpretaba como revelación de la voluntad divina para el ciclo agrícola siguiente. ¿Acaso este ritual deportivo conservaba la memoria de un conocimiento primordial sobre la manera en que las decisiones celestiales se reflejan en eventos terrestres? La acústica del juego de pelota había sido diseñada para amplificar sonidos específicos que inducían estados alterados de conciencia en los espectadores. El sonido de la pelota de caucho golpeando las paredes creaba resonancias que reproducían el latido del corazón cósmico, el ritmo fundamental que mantiene la coherencia del universo. ¿Cómo explicar que los arquitectos mayas desarrollaran técnicas acústicas tan sofisticadas sin recurrir a la posibilidad de que habían recibido conocimientos sobre las propiedades espirituales del sonido? En el templo de los guerreros de Chichén Itzá, las columnas talladas en forma de serpientes emplumadas no eran decoraciones, sino antenas diseñadas para captar energías cósmicas específicas. La disposición de estas columnas creaba un campo energético que transformaba el templo en un instrumento de comunicación con dimensiones superiores. ¿No resulta inquietante que esta misma función se atribuya en textos cabalísticos a las columnas Yachin y Boaz del Templo de Salomón? Los cenotes sagrados de Chichén Itzá no eran simplemente pozos de agua,
sino portales hacia el inframundo acuático donde moraban los dilos cenotes sagrados de Chichén Itzá. No eran simplemente pozos de agua, sino portales hacia el inframundo acuático donde moraban los dioses de la lluvia y la fertilidad. Las ofrendas que se arrojaban a sus profundidades no se perdían en el lodo del fondo, sino que viajaban a través de corrientes subterráneas místicas hacia el corazón de la tierra, donde eran recibidas por deidades que controlaban el ciclo eterno de muerte y renacimiento. ¿Acaso estos cenotes funcionaban como el altar del Templo de Jerusalén, como puntos de intersección donde las ofrendas terrestres se transformaban en comunicaciones celestiales? Las investigaciones arqueológicas subacuáticas han revelado que los objetos encontrados en el cenote sagrado de Chichén Itzá provienen de regiones tan distantes como Colombia, Costa Rica y el suroeste de Estados Unidos. ¿Cómo explicar que pueblos separados por miles de kilómetros enviaran sus tesoros más preciados a este cenote específico sin recurrir a la posibilidad de que existía una red de comunicación espiritual que trascendía las fronteras geográficas y políticas? En los códices mayas que sobrevivieron a la destrucción se describe un ritual llamado el descenso del dios, donde los sacerdotes utilizaban técnicas de trance para viajar espiritualmente hasta el cenote y negociar directamente con las deidades subacuáticas. Estos viajes no eran metafóricos, sino experiencias reales, donde el alma del sacerdote abandonaba temporalmente el cuerpo para cumplir misiones diplomáticas en dimensiones paralelas. ¿No es esto exactamente lo que describe el profeta Ezequiel cuando habla de su traslado espiritual desde Babilonia hasta Jerusalén para recibir visiones del templo celestial? La pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, contiene una cámara secreta que solo puede ser accedida durante los equinoccios, cuando la posición del sol alinea perfectamente los corredores internos. Esta cámara alberga un trono de jade donde, según las tradiciones orales, se manifestaba físicamente Kukulcán para dictar profecías sobre el futuro de la humanidad. ¿Acaso este trono servía la misma función que el Arca de la Alianza en el Santo de los Santos de Jerusalén, como punto focal donde lo divino se hacía presente de manera tangible? Los murales del Templo de los Jaguares muestran procesiones de sacerdotes que portan códices abiertos, códices que contienen glifos que aún no han sido completamente descifrados. Los especialistas han identificado que estos glifos no forman parte del sistema de escritura maya convencional, sino que constituyen un código secreto utilizado exclusivamente para registrar profecías y revelaciones místicas. ¿Qué secretos contenían estos códices que requerían un sistema de escritura especial separado del conocimiento público? En Tenochtitlán, el Templo Mayor no era una construcción estática, sino un organismo sagrado que crecía mediante ampliaciones sucesivas, cada una de las cuales correspondía a una nueva revelación recibida por los sacerdotes aztecas. Cada capa arquitectónica conservaba elementos de la anterior, creando una estratigrafía sagrada que contenía la historia completa de la comunicación entre los dioses y los hombres. ¿No es esta característica idéntica a la del Templo de Jerusalén, que fue reconstruido múltiples veces sobre los cimientos de estructuras anteriores, conservando siempre la santidad acumulada? El Calmecac, la escuela de sacerdotes anexa al Templo Mayor, utilizaba métodos de enseñanza que reproducían exactamente las técnicas educativas descritas en los textos talmúdicos para la formación de rabinos. Los estudiantes memorización textos sagrados completos, aprendían técnicas de interpretación simbólica y practicaban disciplinas ascéticas que preparaban sus mentes para recibir inspiraciones divinas directas.
¿Cómo explicar estas similitudes sin admitir que ambas tradiciones habían recibido el mismo modelo pedagógico desde fuentes celestiales? En las crónicas de los conquistadores se describe el asombro que les causó descubrir que los sacerdotes aztecas practicaban confesiones auriculares, ceremonias que guardaban similitud inquietante con el sacramento católico de la confesión. Los penitentes se acercaban a sacerdotes especializados para revelar sus pecados y recibir penitencias específicas que incluían ayunos, oraciones y actos de reparación. ¿Acaso ambas tradiciones habían comprendido independientemente que la confesión verbal era necesaria para la purificación espiritual? El calendario azteca no era simplemente un sistema de medición temporal, sino un mapa cósmico que revelaba los momentos propicios para diferentes tipos de actividades sagradas. Cada día estaba regido por combinaciones específicas de deidades y fuerzas cósmicas que determinaban su carácter benéfico o malévolo. Este sistema reproduce exactamente la estructura del calendario hebreo, donde cada festividad corresponde a momentos específicos del año agrícola y cósmico. ¿Cómo explicar que culturas sin contacto desarrollaran sistemas calendáricos basados en los mismos principios de correspondencia entre tiempo terrestre y ritmos celestiales? Los rituales de coronación de los Hueytlatoani incluían una ceremonia donde el nuevo emperador debía pasar una noche completa en el interior del templo mayor, solo, ayunando y orando, hasta que recibiera una visión directa de Huitzilopochtli, confirmando su elección divina. Si la visión no llegaba, el candidato era descalificado automáticamente, sin importar su linaje o méritos políticos. ¿No es esta ceremonia idéntica a la que describía la tradición bíblica para la elección de los reyes de Israel, donde la confirmación divina era indispensable para la legitimidad del poder? En los mercados de Tlatelolco se practicaban formas de comercio que trascendían la simple compraventa de mercancías. Los pochteka, los comerciantes de larga distancia, servían también como embajadores espirituales que transportaban no solo productos, sino oraciones, ofrendas y mensajes sagrados entre diferentes regiones del imperio. Sus viajes comerciales seguían rutas que conectaban templos y lugares sagrados, convirtiendo el comercio en una forma de peregrinación colectiva. ¿Acaso estos comerciantes habían comprendido que el intercambio material podía ser también un vehículo para el intercambio espiritual? Los jardines flotantes de Xochimilco no eran simplemente una técnica agrícola avanzada, sino un intento de recrear en la tierra las condiciones del paraíso celestial descrito en las profecías aztecas. Estos jardines producían flores y alimentos que se utilizaban exclusivamente en ceremonias religiosas, flores que se creía conservaban propiedades espirituales especiales por haber crecido sobre las aguas sagradas del lago. ¿No resulta inquietante que esta misma imagen del jardín paradisíaco rodeado de aguas aparezca en las descripciones bíblicas del Edén y en las visiones proféticas de la Jerusalén restaurada? La organización social de Tenochtitlán reproducía en la tierra la estructura jerárquica del panteón azteca. Cada barrio de la ciudad estaba dedicado a una deidad específica y sus habitantes se especializaban en actividades relacionadas con esa deidad. Guerreros en el barrio de Huitzilopochtli, agricultores en el barrio de Tlaloc, artesanos en el barrio de Quetzalcóatl. Esta correspondencia entre organización social y orden cósmico se encuentra también en las descripciones bíblicas de la organización tribal de Israel, donde cada tribu tenía funciones específicas en el servicio del templo. ¿Acaso ambas sociedades habían recibido revelaciones sobre la manera correcta de organizar las comunidades humanas según patrones celestiales? En las ceremonias del Fuego Nuevo, que se celebraban cada 52 años, se apagaban todos los fuegos del imperio y se encendía un fuego nuevo en la cima del Cerro de la Estrella, fuego
que después era distribuido a todos los templos y hogares. Esta ceremonia marcaba el fin de un ciclo cósmico y el inicio de otro, renovando la alianza entre los dioses y los hombres. ¿No es esta ceremonia idéntica al jubileo bíblico, que también se celebraba cada 50 años como renovación de la alianza entre Dios y su pueblo? Los sacerdotes aztecas que servían en el templo mayor debían permanecer célibes, ayunar regularmente y practicar autoflagelación como forma de purificación espiritual. Sus vestimentas ceremoniales incluían elementos que simbolizaban su muerte simbólica al mundo profano y su renacimiento como mediadores entre lo humano y lo divino. Estas características se encuentran idénticamente en las regulaciones bíblicas para los sacerdotes del Templo de Jerusalén. ¿Cómo explicar estas similitudes sin admitir que ambos sistemas sacerdotales respondían a revelaciones comunes sobre los requisitos necesarios para servir como intermediarios entre dimensiones? En los archivos de Tenochtitlán, que fueron parcialmente salvados de la destrucción, se conservaban registros genealógicos que trazaban el linaje de las familias sacerdotales hasta los dioses fundadores, de manera similar a cómo las genealogías bíblicas conectan las familias sacerdotales con los patriarcas. Estos registros no eran simplemente documentos históricos, sino mapas espirituales que revelaban las líneas de transmisión de poderes sagrados específicos. ¿Acaso ambas tradiciones habían comprendido que ciertos conocimientos y capacidades espirituales se transmitían hereditariamente a través de linajes específicamente elegidos? Los rituales de sacrificio humano, que tanto escandalizaron a los conquistadores españoles, seguían códigos éticos complejos que determinaban quiénes podían ser sacrificados, en qué circunstancias y mediante qué procedimientos. Estos códigos incluían periodos de preparación espiritual para las víctimas, que eran tratadas como huéspedes sagrados durante meses antes del sacrificio. ¿No resulta inquietante que estos códigos reproduzcan elementos centrales de las regulaciones bíblicas sobre los sacrificios del templo, donde también se especificaban requisitos detallados sobre la pureza, la preparación y los procedimientos rituales? La resistencia feroz que opusieron los sacerdotes aztecas a la destrucción de sus templos sugiere que sabían exactamente lo que estaba en juego. No defendían simplemente edificios o tradiciones culturales, sino portales activos de comunicación con dimensiones espirituales. La destrucción de los templos no solo eliminaría sus ceremonias, sino que cerraría para siempre canales de revelación que habían funcionado durante milenios. ¿Acaso los sacerdotes aztecas poseían conocimientos sobre la tecnología espiritual de los templos que los conquistadores españoles no llegaron a comprender? En las crónicas indígenas escritas después de la conquista se describe cómo, durante los días previos a la llegada de los españoles, los oráculos de todos los templos principales del imperio comenzaron a anunciar simultáneamente el fin de un ciclo cósmico y el inicio de una nueva era. Estas profecías no hablaban de la llegada de conquistadores específicos, sino de la transformación radical del orden mundial. ¿Acaso los sistemas oraculares mexicanos estaban conectados con fuerzas proféticas que operaban a escala planetaria? Los templos circulares dedicados a Quetzalcóatl, que se encuentran dispersos por toda Mesoamérica, estaban orientados según cálculos astronómicos que tomaban en cuenta no solo la posición actual de las constelaciones, sino sus posiciones futuras calculadas con miles de años de anticipación. Esta precisión astronómica sugiere que los constructores trabajaban con calendarios cósmicos que abarcaban ciclos temporales que trascienden la historia humana convencional. ¿Cómo explicar estos conocimientos sin recurrir a la posibilidad de que habían recibido información sobre los ritmos cósmicos desde fuentes que operaban fuera del tiempo lineal?
En las tradiciones orales, que sobrevivieron en comunidades indígenas aisladas, se conservan cantos que describen ceremonias donde los sacerdotes lograban materializar objetos sagrados mediante técnicas de visualización y oración concentrada. Estos objetos no eran creados físicamente, sino que se manifestaban desde dimensiones paralelas, donde existían como arquetipos eternos. ¿No es esto exactamente lo que describen ciertos textos cabalísticos sobre los objetos sagrados del Templo de Jerusalén, que existían primero en dimensiones espirituales antes de manifestarse físicamente? Los estudios arqueológicos han revelado que muchos templos mexicanos fueron construidos sobre vetas de aguas subterráneas específicas, aguas que contenían minerales con propiedades piezoeléctricas. Cuando estas aguas corrían bajo las estructuras piramidales, generaban campos electromagnéticos sutiles que podían influir sobre los estados de conciencia de quienes se encontraban en el interior de los templos. ¿Acaso los constructores de estos templos poseían conocimientos sobre las relaciones entre geología, electromagnetismo y conciencia que la ciencia moderna apenas comienza a explorar? En los códices que escaparon a la destrucción se encuentran diagramas que muestran la estructura interna de las pirámides como réplicas tridimensionales de mandalas sagrados. Cada cámara, cada corredor, cada escalinata correspondía a un elemento específico de estas geometrías espirituales. Los iniciados que conocían estos diagramas podían navegar por el interior de los templos como si fueran mapas de dimensiones espirituales. ¿No resulta inquietante que esta misma correspondencia entre arquitectura física y geografía espiritual se encuentre en los textos cabalísticos que describen el Templo de Jerusalén como modelo del cosmos? Los murales de Bonampak muestran ceremonias donde los sacerdotes mayas aparecen flotando en el aire, rodeados de aureolas de luz, en posturas que sugieren estados de levitación espiritual. Estas representaciones no eran simbólicas, sino registros documentales de fenómenos que ocurrían realmente durante ciertos rituales. Los cronistas españoles reportaron haber presenciado fenómenos similares durante las ceremonias aztecas, fenómenos que atribuyeron a intervención demoníaca. ¿Acaso los sacerdotes mexicanos habían desarrollado técnicas espirituales que les permitían trascender temporalmente las limitaciones físicas? En las cuevas sagradas de México se han encontrado cristales tallados con precisión imposible según las tecnologías conocidas de la época, cristales que han sido tallados desde el interior hacia el exterior, sugiriendo técnicas de manipulación que trascienden los procesos físicos convencionales. Estos cristales emiten sonidos específicos cuando son expuestos a ciertas frecuencias lumínicas. Sonidos que reproducen exactamente las escalas musicales utilizadas en los cantos sagrados. ¿Cómo explicar estos objetos sin recurrir a la posibilidad de que fueron creados mediante tecnologías que integraban conocimientos espirituales y físicos de maneras que la ciencia actual no comprende? Los sacerdotes mexicanos utilizaban espejos de obsidiana pulida no para verse físicamente, sino para inducir estados visionarios donde podían percibir eventos que ocurrían en lugares distantes o en tiempos futuros. Estos espejos funcionaban como ventanas temporales que permitían acceso a información que trascendía las limitaciones normales del espacio y el tiempo. ¿No es inquietante que estos mismos instrumentos se mencionen en textos bíblicos apócrifos como herramientas utilizadas por los profetas para recibir visiones? En los rituales de iniciación practicados en los templos mexicanos, los candidatos debían ingerir combinaciones específicas de plantas sagradas que inducían experiencias de muerte y renacimiento espiritual. Durante estas experiencias,
Los iniciados reportaban encuentros directos con entidades que les revelaban conocimientos sobre la estructura del cosmos, el destino de las almas y los secretos de la comunicación interdimensional. ¿Acaso estas plantas funcionaban como llaves bioquímicas que abrían puertas de percepción normalmente cerradas para la conciencia ordinaria? Los templos mexicanos conservaban bibliotecas de códices que contenían no solo registros históricos y astronómicos, sino también mapas de lo que los textos llaman los caminos del espíritu, rutas específicas que las almas debían seguir después de la muerte para alcanzar diferentes destinos en el más allá. Estos mapas incluían contraseñas, señales de reconocimiento y técnicas de protección contra entidades hostiles que habitaban ciertas regiones de las dimensiones espirituales. ¿No resultan inquietantemente similares estos mapas a los textos bíblicos apócrifos que describen los viajes del alma a través de esferas celestiales? La insistencia de los conquistadores españoles en quemar específicamente los códices que trataban temas proféticos revela que reconocían en estos textos una amenaza existencial para la ortodoxia cristiana. ¿Qué contenían estas profecías que tanto aterrorizaba a los representantes de una religión que se consideraba poseedora de la verdad absoluta? ¿Acaso las profecías mexicanas anunciaban eventos que contradecían las expectativas cristianas sobre el fin de los tiempos? En los relatos indígenas sobre la conquista se describe cómo, inmediatamente después de la destrucción del Templo Mayor, comenzaron a ocurrir en toda la región fenómenos que los cronistas calificaron como prodigios: lluvias de sangre, apariciones de luces extrañas en el cielo, sonidos subterráneos que parecían lamentos. ¿Acaso la destrucción de los templos había liberado energías que normalmente permanecían contenidas y canalizadas por las estructuras sagradas? Los testimonios de los primeros frailes misioneros describen experiencias inquietantes en los sitios donde habían estado los templos destruidos. Visiones nocturnas, voces que hablaban en lenguas desconocidas, sensaciones de presencias invisibles que interferían con las ceremonias cristianas. Estos fenómenos persistieron durante décadas, sugiriendo que la sacralidad de ciertos lugares trasciende las estructuras físicas que los albergaban. ¿Cómo explicar estas experiencias sin admitir que algunos lugares de la Tierra conservan impregnaciones espirituales que persisten independientemente de los cambios culturales? En las iglesias coloniales que fueron construidas sobre los cimientos de templos prehispánicos, se desarrollaron formas de sincretismo religioso que iban más allá de la simple mezcla de símbolos externos. Los fieles indígenas desarrollaron técnicas para practicar simultáneamente el catolicismo oficialmente exigido y rituales ancestrales secretos. Técnicas que sugerían una comprensión profunda de las correspondencias espirituales entre ambas tradiciones. ¿Acaso estos fieles habían descubierto que las dos revelaciones eran compatibles en niveles que trascendían las diferencias doctrinales superficiales? Las apariciones marianas, que se multiplicaron en territorio mexicano durante los primeros siglos coloniales, seguían patrones geográficos que reproducían exactamente las redes de lugares sagrados prehispánicos. La Virgen no aparecía en lugares aleatorios, sino específicamente en cerros, manantiales y cuevas que habían sido considerados sagrados por las culturas anteriores. ¿Acaso estas apariciones confirmaban que ciertos lugares de la Tierra conservan una sacralidad intrínseca que trasciende las formas culturales específicas que la revelan? En los archivos vaticanos se conservan informes de misioneros que describían su perplejidad ante la facilidad con que los indígenas mexicanos aceptaban ciertos aspectos del cristianismo, particularmente aquellos relacionados con el sacrificio redentor, la resurrección y la intercesión de santos.
Esta facilidad contrastaba dramáticamente con la resistencia que encontraban en otras regiones del mundo. ¿Acaso el terreno espiritual de México había sido preparado por revelaciones previas que hacían el cristianismo no una religión extranjera, sino el cumplimiento de profecías ancestrales? Los estudios lingüísticos han revelado que muchos términos religiosos en lenguas indígenas mexicanas no tienen equivalentes exactos en otros idiomas, sugiriendo que expresan conceptos espirituales únicos que surgieron de experiencias místicas específicas del territorio mexicano. Estos términos no pueden ser traducidos adecuadamente, sino que deben ser experimentados para ser comprendidos. ¿Acaso estas experiencias místicas eran el resultado de la interacción entre la conciencia humana y fuerzas espirituales que operaban específicamente en la geografía sagrada de México? En las tradiciones orales de varios pueblos indígenas se conservan relatos sobre el tiempo del silencio, un período posterior a la conquista, cuando los dioses mexicanos dejaron de manifestarse directamente, pero prometieron regresar cuando se cumplieran ciertos ciclos cósmicos. Según estas tradiciones, los dioses no habían muerto, sino que se habían retirado a dimensiones ocultas, para esperar el momento apropiado para su retorno. ¿No es esta promesa idéntica a las profecías bíblicas sobre el retorno del Mesías después de un período de aparente silencio divino? Los calendarios proféticos que sobrevivieron en comunidades indígenas aisladas calculan que el período del silencio llegará a su fin en el siglo XXI, cuando convergerán ciclos cósmicos que no se habían alineado desde la época de la construcción de los grandes templos. Según estos cálculos, la convergencia de estos ciclos creará condiciones propicias para el renacimiento de la sacralidad mexicana en formas que integrarán las revelaciones ancestrales con las necesidades espirituales del mundo moderno. ¿Acaso estamos presenciando ya las señales de este renacimiento en el resurgimiento del interés mundial por las tradiciones espirituales mexicanas? La persistencia de peregrinaciones masivas a sitios como Teotihuacán, donde millones de personas acuden cada año para participar en ceremonias de equinoccio, sugiere que estos lugares conservan poderes que trascienden las modas espirituales temporales. Los peregrinos reportan experiencias de transformación personal, curaciones inexplicables y visiones espontáneas que indican que los templos mexicanos siguen funcionando como portales activos de comunicación con dimensiones espirituales. ¿Acaso estos fenómenos confirman que México sigue siendo una segunda Jerusalén, un lugar donde lo divino se manifiesta de manera especialmente intensa? ¿Qué significado tiene que en pleno siglo XXI, cuando la humanidad ha alcanzado capacidades tecnológicas que parecen casi divinas, millones de personas sigan sintiendo la necesidad de peregrinar hacia templos construidos por culturas que supuestamente eran primitivas? ¿Acaso estos templos conservan conocimientos sobre dimensiones de la realidad que la ciencia moderna ha perdido de vista? ¿No es posible que la verdadera revelación de México como segunda Jerusalén esté apenas comenzando? Que los templos hayan sido construidos no solo para servir a las culturas que los crearon, sino también para servir a generaciones futuras que redescubrirían su significado cósmico. En el umbral de una nueva era, cuando los velos que separan las dimensiones se adelgazan y las profecías dormidas despiertan como volcanes antiguos, surge la pregunta que podría fracturar para siempre los cimientos de la fe organizada. ¿Qué pasaría si la humanidad aceptara que lo divino no tiene patria única, que la revelación no es monopolio de un pueblo elegido, que la segunda Jerusalén no es una herejía, sino una verdad tan peligrosa que ha permanecido oculta durante milenios? ¿Acaso no es esta la profecía más temida por quienes han construido imperios sobre la exclusividad de sus verdades? Si México fuera reconocido oficialmente como Segunda Jerusalén,
si sus templos fueran venerados como altares legítimos de lo sagrado, si sus profecías fueran estudiadas con la misma reverencia que los textos bíblicos, todo el edificio de la supremacía espiritual occidental se desmoronaría como un castillo de naipes. Las iglesias que durante siglos han proclamado su autoridad única sobre lo divino, se verían obligadas a admitir que han sido guardianas de apenas un fragmento de una revelación infinitamente más vasta. ¿No es acaso el miedo a esta admisión lo que ha motivado la sistemática destrucción y negación de las tradiciones espirituales no occidentales? La idea de una segunda Jerusalén no solo cuestionaría la geografía sagrada tradicional, sino que revolucionaría por completo la comprensión de cómo opera lo divino en la historia humana. Si los dioses han elegido múltiples moradas, si las profecías se han revelado simultáneamente en continentes separados, si la historia sagrada se ha desarrollado en paralelo en culturas que no tenían contacto, entonces la divinidad no es tribal sino cósmica, no es exclusiva sino inclusiva, no es posesión de unos pocos sino patrimonio de toda la humanidad. ¿Qué implicaciones tendría esta revelación para las religiones que han basado su poder en la afirmación de ser las únicas portadoras de la verdad divina? Los teólogos que se atrevieran a explorar seriamente las conexiones entre las tradiciones bíblicas y mexicanas se enfrentarían a un universo de correspondencias tan perfectas, tan sistemáticas, tan imposibles de explicar por mera casualidad, que se verían obligados a reconocer la operación de una inteligencia cósmica que trasciende las limitaciones culturales y geográficas. Pero ¿qué institución religiosa estaría dispuesta a admitir que sus verdades más sagradas son apenas ecos locales de sinfonías cósmicas infinitamente más vastas? El descubrimiento de que los templos mexicanos funcionaban según los mismos principios espirituales que el Templo de Jerusalén obligaría a reescribir completamente la historia de las religiones. Los académicos tendrían que admitir que las culturas prehispánicas no eran paganas que adoraban falsos dioses, sino civilizaciones que habían recibido revelaciones auténticas desde las mismas fuentes divinas que inspiraron a los profetas bíblicos. ¿Cómo explicarían entonces los siglos de persecución y destrucción sistemática de estas tradiciones? ¿Cómo justificarían el genocidio espiritual que acompañó a la conquista física? La aceptación de México como segunda Jerusalén implicaría también el reconocimiento de que las profecías sobre el fin de los tiempos han sido malinterpretadas durante milenios. Si los eventos escatológicos se desarrollan simultáneamente en múltiples ubicaciones sagradas, si el Mesías tiene múltiples rostros culturales, si la Nueva Jerusalén puede manifestarse en cualquier lugar donde converjan las condiciones cósmicas apropiadas, entonces la humanidad debe prepararse para revelaciones que trascienden las expectativas de cualquier tradición particular. ¿Están los creyentes de todas las religiones preparados para recibir revelaciones que desafíen sus marcos doctrinales más fundamentales? En los laboratorios donde los científicos estudian la conciencia y sus relaciones con las dimensiones cuánticas de la realidad, comienzan a emerger teorías que sugieren que ciertos lugares de la Tierra funcionan como amplificadores naturales de fenómenos que trascienden las leyes físicas convencionales. Los campos electromagnéticos generados por formaciones geológicas específicas, combinados con las estructuras arquitectónicas precisas, pueden crear condiciones que faciliten estados de conciencia capaces de acceder a información que existe fuera del espacio-tiempo lineal. ¿Acaso los constructores de templos antiguos poseían conocimientos sobre estas relaciones que la ciencia moderna apenas comienza a redescubrir? Si los templos mexicanos fueran estudiados con las mismas técnicas utilizadas para investigar fenómenos cuánticos,
si sus geometrías sagradas fueran analizadas como tecnologías espirituales sofisticadas, si sus orientaciones astronómicas fueran comprendidas como sistemas de navegación interdimensional, ¿qué descubrimientos revolucionarían nuestra comprensión de las capacidades humanas? ¿Acaso los antiguos mexicanos habían desarrollado ciencias espirituales que integraban el conocimiento místico con principios que la física cuántica apenas comienza a formular? La posibilidad de que México sea la segunda Jerusalén profetizada no solo transformaría el mapa espiritual del mundo, sino que obligaría a reconsiderar completamente el papel de América en el destino planetario. Si el continente americano fue diseñado cósmicamente para ser escenario de revelaciones que culminarían los ciclos iniciados en el Medio Oriente, entonces la historia de los últimos 500 años debe ser reinterpretada como preparación para eventos que trascienden la comprensión histórica convencional. ¿Acaso la casualidad que llevó a las potencias europeas a descubrir América en el momento exacto predicho por los calendarios proféticos mexicanos fue realmente casualidad? Los movimientos migratorios masivos que están transformando la demografía mundial podrían ser interpretados como cumplimiento inconsciente de profecías que hablan de la convergencia de todos los pueblos hacia los lugares sagrados cuando se aproximen los tiempos de revelación final. No es significativo que millones de personas se sientan inexplicablemente atraídas hacia México, hacia lugares que ejercen una fascinación que trasciende las motivaciones económicas o políticas conscientes. ¿Acaso estos movimientos responden a impulsos espirituales colectivos que operan por debajo del umbral de la conciencia ordinaria? En las tradiciones esotéricas más secretas se conserva la enseñanza de que la humanidad está destinada a atravesar una transformación radical de conciencia que requerirá la activación simultánea de todos los centros sagrados del planeta. Según esta enseñanza, Jerusalén y México son los dos polos principales de un campo magnético espiritual planetario, y su reconocimiento mutuo desencadenará procesos de activación en centros sagrados secundarios distribuidos por toda la Tierra. Estamos presenciando ya las primeras manifestaciones de esta activación en el resurgimiento simultáneo del interés por tradiciones espirituales ancestrales en múltiples culturas. La resistencia furibunda que ciertos sectores religiosos y políticos oponen al reconocimiento de la sacralidad de los lugares y tradiciones indígenas revela el miedo profundo que genera la posibilidad de que sus verdades no sean las únicas verdades. Pero, ¿qué pasaría si esta resistencia fuera vencida por la evidencia abrumadora de las correspondencias entre tradiciones aparentemente incompatibles? ¿Qué ocurriría si la humanidad despertara a la comprensión de que todas las revelaciones auténticas son fragmentos de una sola revelación cósmica? En los centros de investigación más avanzados, donde se estudian las fronteras entre ciencia y espiritualidad, comienzan a desarrollarse instrumentos capaces de medir fenómenos que antes solo podían ser percibidos por individuos con capacidades psíquicas especiales. Estos instrumentos están detectando en los sitios sagrados mexicanos campos energéticos que no pueden ser explicados por ninguna fuente conocida, campos que parecen intensificarse durante ciertas alineaciones astronómicas y que ejercen efectos medibles sobre la fisiología y la actividad cerebral de quienes se exponen a ellos. ¿Qué revelaciones emergerían si estos fenómenos fueran estudiados con el mismo rigor científico que se aplica a la investigación de partículas subatómicas? Los arqueólogos que trabajan con tecnologías de exploración no invasiva están descubriendo que bajo las pirámides más importantes de México existen estructuras mucho más complejas y extensas de lo que se había sospechado, estructuras que parecen formar redes interconectadas que abarcan distancias continentales.
¿Acaso estas estructuras subterráneas forman parte de un sistema de comunicación global que conectaba los centros sagrados de todo el planeta? ¿Qué conocimientos sobre la estructura oculta de la Tierra poseían los constructores de estos complejos? En las comunidades indígenas que han mantenido ininterrumpidamente sus tradiciones ancestrales, a pesar de 5 siglos de persecución, se conservan rituales que incluyen técnicas para comunicarse con lo que ellos llaman los hermanos de otras tierras, entidades espirituales que operan desde centros sagrados ubicados en continentes distantes. Estos rituales no son metafóricos, sino prácticas concretas que producen experiencias verificables de comunicación interdimensional. ¿Acaso estas técnicas conservan fragmentos de tecnologías espirituales que permitían a los antiguos mantener contacto directo entre Jerusalén y México? La convergencia de tradiciones proféticas que anuncian para nuestra época el retorno simultáneo de figuras mesiánicas en múltiples culturas no puede ser explicada como coincidencia. Las profecías bíblicas hablan del retorno del Mesías. Las tradiciones mexicanas anuncian el regreso de Quetzalcóatl. Las enseñanzas budistas predicen la llegada de Maitreya. Las tradiciones islámicas esperan al Mahdi. ¿Acaso todas estas profecías describen aspectos diferentes del mismo evento cósmico? ¿Qué implicaciones tendría el reconocimiento de que estos diferentes nombres se refieren a manifestaciones culturalmente específicas de la misma presencia divina? En los observatorios astronómicos más avanzados se están detectando fenómenos en el espacio profundo que parecen correlacionarse con ciclos descritos en calendarios proféticos antiguos. Pulsaciones electromagnéticas provenientes del centro galáctico, alineaciones planetarias que no se habían producido durante milenios, actividad solar que sigue patrones que coinciden con predicciones encontradas en códices mexicanos. ¿Acaso los antiguos astrónomos sacerdotes poseían conocimientos sobre ritmos cósmicos que trascendían la observación local de fenómenos solares y planetarios? Los físicos teóricos que trabajan en las fronteras de la cosmología están desarrollando modelos que sugieren que el universo opera según principios de información y conciencia que trascienden los conceptos materialistas tradicionales. Según estos modelos, la conciencia no es un epifenómeno de procesos cerebrales, sino un campo fundamental que permea toda la realidad y que puede ser concentrado y dirigido mediante técnicas específicas. ¿Acaso los templos antiguos fueron diseñados como tecnologías para concentrar y dirigir este campo de conciencia cósmica? Si los templos mexicanos fueran reconocidos como tecnologías espirituales sofisticadas, si sus rituales fueran comprendidos como procedimientos científicos para acceder a dimensiones de la realidad normalmente ocultas, si sus profecías fueran estudiadas como mapas de eventos que operan según leyes que trascienden la causalidad histórica convencional, ¿qué transformaciones experimentaría la humanidad? ¿Acaso el reconocimiento de México como Segunda Jerusalén desencadenaría un renacimiento espiritual que integraría las tradiciones místicas con los descubrimientos científicos más avanzados? En las escuelas iniciáticas secretas que han sobrevivido a través de los siglos, se enseña que la humanidad está aproximándose al final de un ciclo cósmico mayor. Un ciclo que abarca no solo la historia humana, sino la evolución de la conciencia en escalas galácticas. Según estas enseñanzas, el reconocimiento de las múltiples Jerusalenes terrestres es una señal de que la humanidad está preparándose para graduarse hacia niveles de conciencia que le permitirán participar conscientemente en procesos evolutivos cósmicos. Estamos presenciando los síntomas iniciales de esta transformación en el resurgimiento mundial del interés por tradiciones espirituales que habían sido marginalizadas
o perseguidas. Los sociólogos que estudian los movimientos espirituales contemporáneos han detectado un patrón inquietante. Millones de personas en todo el mundo están experimentando espontáneamente visiones, sueños y experiencias místicas que contienen elementos simbólicos comunes, elementos que aparecen en tradiciones espirituales que estas personas nunca habían estudiado conscientemente. ¿Acaso estos fenómenos indican que campos de información espiritual que habían permanecido dormidos están comenzando a activarse en la conciencia colectiva humana? En los laboratorios donde se estudian estados alterados de conciencia, los investigadores han descubierto que ciertas técnicas de meditación y respiración pueden inducir experiencias en las cuales los sujetos acceden a información específica sobre lugares sagrados que nunca han visitado físicamente. Estas experiencias incluyen descripciones detalladas de templos, rituales y enseñanzas que después son confirmadas por investigaciones arqueológicas independientes. ¿Cómo explicar estos fenómenos sin recurrir a la posibilidad de que ciertos lugares conservan registros energéticos que pueden ser accedidos por conciencias adecuadamente preparadas? La aparición simultánea en múltiples culturas de movimientos que buscan revivir y actualizar tradiciones espirituales ancestrales no puede ser explicada como moda o nostalgia. Estos movimientos están emergiendo de maneras que sugieren la operación de fuerzas que trascienden las motivaciones individuales conscientes. ¿Acaso la conciencia colectiva humana está respondiendo a impulsos evolutivos que requieren la reactivación de conocimientos espirituales que habían sido suprimidos? En las universidades más prestigiosas del mundo, académicos que arriesgan sus carreras están comenzando a publicar investigaciones que documentan correspondencias precisas entre tradiciones místicas separadas por continentes y milenios. Estas correspondencias no pueden ser explicadas por influencias culturales conocidas, sugiriendo la existencia de fuentes de revelación que operan independientemente de los canales históricos de transmisión cultural. ¿Qué implicaciones tendrían estos descubrimientos para la comprensión académica de la historia de las religiones? Los psicólogos que trabajan con pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte reportan un patrón consistente. Muchos de estos pacientes describen encuentros con entidades que los llevan a visitar lugares que corresponden exactamente con descripciones de templos mexicanos antiguos. Estos pacientes, que frecuentemente no tienen conocimiento previo de las culturas prehispánicas, proporcionan detalles arquitectónicos y simbólicos que son confirmados por especialistas en arqueología mesoamericana. ¿Cómo interpretar estas experiencias sin admitir que ciertos lugares conservan una realidad espiritual que trasciende su existencia física? En las tradiciones proféticas más secretas se enseña que el reconocimiento de las múltiples manifestaciones de la Jerusalén celestial marcará el inicio de una era en la cual la humanidad recuperará capacidades que había perdido durante milenios de materialismo. Estas capacidades incluyen formas de percepción que permiten acceso directo a dimensiones de información que normalmente permanecen ocultas, formas de comunicación que trascienden las limitaciones del lenguaje verbal, formas de sanación que integran el conocimiento del cuerpo físico con la comprensión de los cuerpos energéticos sutiles. Estamos presenciando ya las primeras manifestaciones de esta recuperación en la proliferación de terapias alternativas que integran elementos de múltiples tradiciones místicas. Los climatólogos que estudian los cambios atmosféricos planetarios han detectado anomalías en regiones que corresponden exactamente con la ubicación de centros sagrados antiguos. Estas anomalías incluyen formaciones de nubes que siguen patrones geométricos
variaciones de temperatura que no pueden ser explicadas por factores geográficos conocidos y fluctuaciones electromagnéticas que parecen intensificarse durante fechas que corresponden con calendarios ceremoniales ancestrales. ¿Acaso la reactivación de la conciencia espiritual humana está produciendo efectos medibles en los sistemas naturales del planeta? En los círculos diplomáticos más reservados, se discute en secreto la posibilidad de que el reconocimiento oficial de México como Segunda Jerusalén podría desencadenar transformaciones geopolíticas impredecibles. Si millones de peregrinos de todas las religiones comenzaran a converger hacia los templos mexicanos, si las tradiciones espirituales prehispánicas fueran legitimadas internacionalmente, si México emergiera como centro espiritual planetario equivalente a Jerusalén, ¿qué efectos tendría esta transformación sobre el equilibrio de poder mundial? Los historiadores que se especializan en profecías y movimientos mesiánicos han documentado que todas las grandes transformaciones de la conciencia humana han sido precedidas por períodos de convergencia profética, períodos en los cuales tradiciones aparentemente incompatibles comienzan a revelar elementos comunes que habían permanecido ocultos. ¿Estamos atravesando actualmente uno de estos periodos? ¿Acaso las correspondencias entre las tradiciones bíblicas y mexicanas que están siendo descubiertas indican que nos aproximamos a una revelación que transformará radicalmente la comprensión humana de lo sagrado? En las comunidades científicas más avanzadas se está desarrollando un consenso emergente sobre la necesidad de integrar los conocimientos místicos tradicionales con las metodologías de investigación contemporáneas. Los fenómenos documentados en sitios sagrados antiguos están proporcionando datos que expanden los paradigmas científicos convencionales, obligando a los investigadores a desarrollar nuevos marcos teóricos que puedan acomodar tanto los descubrimientos empíricos como las experiencias espirituales. ¿Qué formas de conocimiento emergería de esta síntesis entre ciencia y misticismo? Los artistas, poetas y músicos de todo el mundo están creando espontáneamente obras que integran elementos simbólicos provenientes de tradiciones espirituales que nunca habían estudiado conscientemente. Estas obras manifiestan comprensiones intuitivas sobre correspondencias entre tradiciones aparentemente incompatibles, comprensiones que después son confirmadas por investigaciones académicas independientes. ¿Acaso la creatividad artística está sirviendo como canal para revelaciones que trascienden los procesos intelectuales convencionales? En los centros médicos, donde se practican formas integradas de sanación, los terapeutas han descubierto que la combinación de técnicas curativas provenientes de tradiciones bíblicas y mexicanas produce efectos sinérgicos que trascienden la suma de sus componentes individuales. Pacientes con condiciones que habían resistido tratamientos convencionales experimentan curaciones que no pueden ser explicadas por ninguna de las tradiciones por separado. ¿Acaso estas curaciones indican que las dos tradiciones son fragmentos complementarios de un sistema médico sagrado más completo? Los educadores que trabajan con niños superdotados han documentado que muchos de estos niños manifiestan conocimientos espontáneos sobre simbolismos y enseñanzas espirituales que corresponden exactamente con tradiciones antiguas que nunca han estudiado formalmente. Estos niños frecuentemente describen visiones de templos, ceremonias y maestros espirituales que coinciden con registros históricos específicos. ¿Acaso las nuevas generaciones están naciendo con acceso directo a campos de información espiritual que habían permanecido inaccesibles? En las tradiciones proféticas más secretas se enseña que el reconocimiento de México como Segunda Jerusalén no será el final, sino el inicio de revelaciones aún más extraordinarias.
Según estas enseñanzas, la activación de los dos polos principales del campo magnético espiritual terrestre desencadenará el despertar de centros sagrados secundarios distribuidos por todo el planeta, centros que revelarán que la Tierra entera es un templo cósmico diseñado para facilitar la evolución de la conciencia hacia dimensiones que trascienden la existencia planetaria. ¿Estamos preparados para recibir revelaciones que expandirán nuestra comprensión más allá de los límites de la experiencia terrestre? ¿Y si al final todo fuera más simple y más complejo de lo que nuestras mentes condicionadas pueden concebir? ¿Y si la Segunda Jerusalén no fuera un lugar geográfico, sino un estado de conciencia que puede manifestarse donde quiera que converjan las condiciones apropiadas de apertura espiritual, sinceridad de búsqueda y disposición para trascender las limitaciones de los dogmas particulares? ¿Y si México hubiera sido elegido como escenario de esta revelación no por casualidad, sino porque en su territorio se entrelazan de manera única las corrientes espirituales que deben converger para que nazca una nueva comprensión de lo sagrado? ¿No es acaso profundamente significativo que en una época cuando la humanidad enfrenta desafíos que amenazan su supervivencia misma, cuando las religiones tradicionales parecen haber perdido su capacidad de inspirar transformaciones auténticas, cuando la ciencia materialista se revela insuficiente para satisfacer las necesidades espirituales más profundas, emerjan simultáneamente revelaciones que sugieren la existencia de fuentes de sabiduría que habían permanecido ocultas durante milenios. En el silencio de las pirámides que se alzan como montañas artificiales hacia estrellas que guardan secretos que apenas comenzamos a sospechar, en el misterio de los cenotes que conectan las aguas superficiales con corrientes subterráneas que fluyen hacia océanos invisibles, en la persistencia de tradiciones que han sobrevivido 500 años de persecución sistemática, México conserva las clave. Es de una profecía que podría transformar para siempre la relación de la humanidad con lo sagrado. ¿Seremos capaces de reconocer estas claves antes de que sea demasiado tarde? ¿Tendremos la sabiduría y el valor necesarios para aceptar que nuestras verdades más preciadas son apenas fragmentos de una verdad infinitamente más vasta? O tal vez la pregunta más inquietante de todas: ¿y si la profecía de la Segunda Jerusalén no fuera sobre el pasado o el futuro, sino sobre el eterno presente, donde todas las revelaciones convergen, donde todas las tradiciones se reconocen como reflejos de una sola luz, donde todas las búsquedas espirituales descubren que han estado caminando por senderos diferentes hacia la misma cumbre? ¿Y si México fuera el lugar elegido para que la humanidad descubra finalmente que nunca estuvo separada de lo divino, que nunca hubo pueblos elegidos porque todos los pueblos han sido elegidos, que nunca hubo una sola Jerusalén porque cada corazón sincero es una Jerusalén, cada momento de apertura auténtica es una revelación, cada acto de amor verdadero es un templo donde lo humano y lo divino se encuentran en comunión eterna? En el amanecer que se aproxima, cuando las sombras de 5 siglos de negación comiencen a disiparse bajo la luz de comprensiones que no pueden ser ya suprimidas, cuando las voces de los ancestros silenciados se eleven nuevamente desde las piedras sagradas para cantar las profecías que nunca murieron, México revelará su verdadero rostro, no como conquista de una religión sobre otra, sino como síntesis sagrada, donde todas las corrientes espirituales auténticas descubren su origen común y su destino compartido. Será ese el día cuando la humanidad comprenda finalmente que la Segunda Jerusalén nunca fue una herejía, sino la promesa más antigua y más nueva de todas. La promesa de que lo divino no conoce fronteras, no reconoce exclusividades, no respeta los muros que los hombres construyen
para apropiarse de la infinitud.